7:33 de la mañana, amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. Como les adelanté, el ministro de Defensa, Jorge Nieto, se encuentra con nosotros. Y claro, yo siempre le doy la bienvenida a Jorge como por primera vez, ¿no? Entonces, es por primera vez, lo hemos entrevistado varias veces como analista, por supuesto. Por primera vez le dimos la bienvenida como ministro de Cultura. Y ahora otra, porque así es la vida política. Jorge, gracias por estar con nosotros. Pero es primera entrevista que le hago aquí como ministro de Defensa y por supuesto hay mucho para hablar, pero es inevitable preguntarle a usted, que tiene pues una trayectoria política determinada y demás, ¿cómo observa las Fuerzas Armadas del siglo XXI? ¿No? Es yo creo una pregunta que hay que hacerle de cajón, porque uno siempre dice, claro, cómo un hombre con el perfil de Nieto iba a encajar, ¿no?, en un ministerio como el de Defensa, para empezar, ¿no? Y segundo, evidentemente, los tiempos han cambiado, ¿no? Bueno, como tú lo dices bien, hay enormes cambios en el mundo. Tenemos movimientos entre las potencias globales. Hay algunas que están en un proceso muy lento de declive, piensan algunos. Hay otras que están en un ascenso relativamente rápido. En las distintas regiones se producen también muchos cambios. En el caso de América Latina, en América del Sur, quien más ha leído rápidamente la situación y adecuado toda su manera de pensarse en el mundo ha sido, creo yo, Brasil. Brasil tenía una manera de pensar su seguridad hasta, yo diría, comienzos de los años 90. Muy encajonado además, ¿no? Curiosamente, siendo pues un país tan grande. Ahora, por supuesto, estamos viviendo otras circunstancias con Brasil, pero a pesar de ser un país tan grande, muy encerrado en sí mismo, ¿no? La apertura pues de Brasil ha sido evidente y notoria, ¿no? Y además ellos producen un cambio porque se produce el hecho de la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y si uno sigue con atención los documentos de los brasileños, uno verá que en ese año, prácticamente en ese año, dejan de hablar de América Latina y comienzan a hablar de América del Sur. Lo cual no es solamente un cambio semántico, sino que es una manera de pensar el tema y de colocarse en nuevas hipótesis institucionales, en donde el bien más preciado para ellos comienza a ser la Amazonía. No es que no lo fuera antes. Y no hay que olvidar que, por supuesto, ahora empañado por un escándalo de corrupción, decisiones como la de la interoceánica son en realidad decisiones de geopolítica en su momento, tomadas pues desde la cúpula del Estado brasileño, ¿no? Todas las expansiones que se han producido en terreno económico, en efecto, son, creo yo, decisiones de Estado, no de un partido o de otro partido. Fueron decisiones de Estado y fue parte de una manera de pensar el tema. Incluso la propia fundación de la nueva capital Brasilia, claro, fue una manera de decirle al mundo y a los propios brasileños que son un país amazónico y que su capital tiende a estar mirando hacia la Amazonía. Si uno mira el diseño de la propia ciudad de Brasilia, es una especie de ave que va hacia el espacio amazónico. Entonces, a partir de ahí ellos redefinen un conjunto de hipótesis, de relaciones, sanean, digamos, todas sus relaciones con sus vecinos, tratan de tener eso cubierto. Surge Mercosur, surge UNASUR, surgen una serie de organismos que tienen que ver con la composición del espacio. Y esos temas son temas que nosotros también tenemos que pensar. ¿Y cómo aterrizan en nuestras fuerzas militares? Bueno, son temas que tenemos que revisar. Se ha estado trabajando la elaboración de un libro blanco que, como sabes, es como el instrumento en el cual se condensan estas nuevas visiones. Seguiremos trabajando aceleradamente para poder tener El famoso libro blanco es una novedad porque hace varios años que no se publica aún, ¿no? Exactamente. No sé, ¿no? Y más de 10, creo. Exactamente. ¿No? Y con los cambios, esto es muy importante. Es muy importante para las Fuerzas Armadas, pero es muy importante para el propio Estado. Estamos resolviendo de un modo muy pragmático, digamos, todo, sin tener todavía bien a bien una mirada estratégica sobre a dónde estamos yendo en los próximos 40, 50 ¿Qué debería, años. Y la necesitamos. Si lo amarramos con la coyuntura, es decir, por ejemplo, desastres naturales, el trabajo que hace. Hay un gabinete binacional, yo le preguntaba, ¿no?, este viernes con Colombia en Arequipa, donde hay, por supuesto, pues labores en conjunto, sobre todo en frontera. Vuelvo, ¿no?, los huaicos. ¿Cómo este libro blanco debería reflejar estas necesidades y estas nuevas funciones que tendría que cumplir, este replanteamiento que tiene que cumplir, con hipótesis de guerra vecinal cada vez pues más disminuidas, vamos a decirlo así? O digamos, ¿no?, de otras guerras, ¿no?
guerras. De otras guerras. En este caso que tú mencionas en la coyuntura, una de las tareas que tenemos que asumir, de hecho la asumen las Fuerzas Armadas permanentemente, porque finalmente en ellos recae, cuando hay una emergencia fuerte, recae en ellos la tarea de enfrentarla y de resolverla. Pero hay que asumirla, digamos, a plenitud dentro de nuestra, no solamente mandato constitucional, dentro de nuestra propia doctrina. En el mundo hay dos maneras de enfrentar, por ejemplo, todo este tema de los desastres naturales. Hay quienes tienen, como los españoles, una unidad militarizada de emergencia, un batallón dedicado exclusivamente a esas tareas, y hay quienes tienen, como los mexicanos, un protocolo de emergencia en donde todas las Fuerzas Armadas están, digamos, capacitadas para actuar, pero saben que en automático, cuando ocurre una situación de este tipo, o en el norte, o en el centro, o en el sur, pues son tales y cuales regiones las que tienen la responsabilidad de actuar para enfrentar la situación de emergencia, sea incendio, sea inundación, sea sismo, y tienen, digamos, el avituallamiento y el entrenamiento para poder hacerlo, porque tiene que haber una cierta preparación. Y en nuestro caso, esta tarea, pues como te digo, siempre ha sido asumida por la Fuerza Armada. A mí me gustaría, aunque no aparezca en la pantalla, mostrarte a la acción de nuestros soldados que están hoy día actuando. Esto es una foto en Cañete, pero estamos actuando en toda la parte de Ica con el INDECI, que es el organismo encargado, digamos, de monitorear y conducir esta tarea, y ahí están, digamos, nuestros soldados actuando. Se ha visto en el caso de Chosica, nuestra reacción ha sido rápida y ha sido eficiente, y es una de las tareas que tenemos que asumir, porque finalmente el músculo organizado y organizacional que tiene el Estado peruano son sus Fuerzas Armadas, y están preparadas y deben estar más preparadas aún para reaccionar más rápido de lo que hemos reaccionado, de modo que podamos estar a la altura de estas tareas, sobre todo en el caso de la capital, cuando todos hablamos de la eventualidad de un sismo escala 8, 8.5, que podría ser catastrófico, y entonces tenemos que tener pues planes muy aceitados para poder enfrentar. Estas prioridades se verán reflejadas entonces en este nuevo libro blanco que esperamos alumbre este año. En el libro y en la acción que están haciendo hoy día, que tú y yo conversamos, nuestros soldados en varios lugares del país enfrentando la emergencia. En acciones más tradicionales, me imagino que usted ya le ha tomado atención a lo que ocurre en el Braem. Ha habido controversia sobre el papel del ejército en el combate contra el narcotráfico. Hay una comisión incluso parlamentaria que no sé si iba a ir o ya fue, parece encabezada por Luciana León, donde se han hablado de irregularidades. Siempre este tema de policía, militares, ¿no?, con respecto al control del narcotráfico, y se habla incluso pues de casos de corrupción. ¿Usted ya está hincándole el diente ahí? ¿Va a modificar algo por ese lado? Yo he tenido ya varias reuniones con el Comando Conjunto, con su jefe y con su equipo, para ver varios aspectos del trabajo nuestro en el Braem. Me he reunido también con el ministro del Interior, con Carlos Basombrío, para intercambiar ideas sobre este tema. Ahí tenemos dos situaciones. Tenemos un remanente, digamos, de los años 80, que es un pequeñísimo reducto de hombres del terrorismo que están afincados básicamente en la zona del Vizcatán, y que están, digamos, allí pues arrinconados, contenidos en esta zona de nuestra geografía. Y luego tenemos el fenómeno pues relativamente nuevo en la zona, pero digamos ya con algunos años, que es el fenómeno del narcotráfico. Ambos son cosas completamente diferentes, tienen tratamientos distintos. Nuestras Fuerzas Armadas estamos ahora en un estado de emergencia que prorrogaremos en los próximos días, que está básicamente... Pero se dice que se han invertido millones de millones en el Braem y que los resultados no se ven, y que las Fuerzas Armadas han actuado, digamos, sin una fiscalización al respecto. Bueno, ¿eso es cierto? Los resultados depende de qué resultados. Las Fuerzas Armadas estuvieron encargadas ahí de la pacificación, es decir, del combate al terrorismo. Y antes estaba básicamente un destacamento de la policía encargada del tema del narcotráfico, y las Fuerzas Armadas le daban soporte. Si uno mira, como hacen muchos analistas, la cantidad de producción de cocaína y a lo largo del curso de los años, uno dice, bueno, oye, no hay resultados. Ahora, si uno mira el proceso de pacificación, ve cuántos distritos han sido pacificados, cuántos están en condiciones de ser devueltos a la normalidad democrática, cómo se ha ido poco a poco recuperando el conjunto del territorio, cuál es el estado de la amenaza terrorista en la zona, que está básicamente controlada y está arrinconada en una zona de la geografía compleja, entonces la evaluación es distinta. En eso
Sin duda han habido avances y han habido avances muy importantes. Y creo que pronto estaremos en condiciones de llegar a soluciones definitivas sobre ese tema. El tema del narcotráfico, como tú sabes, es otro. Tiene otras características. ¿Estaría usted en la idea de repente de darle más espacio a la policía, darle un liderazgo mayor ahí? La Policía Nacional es absolutamente indispensable en el combate al narcotráfico. Básicamente por varias razones, pero le menciono una en particular. El trabajo que hace la Policía Nacional en materia de inteligencia humana, para tener, digamos, un conocimiento de las cosas que ocurren en la zona y poder actuar con precisión, es indispensable. Pero además tiene un rol constitucional asignado no por este gobierno o por el anterior o por el que sigue, sino por la propia Constitución. El orden interno es su trabajo. Y la colaboración con la Policía Nacional dentro del espacio del comando conjunto, el accionar conjunto de todas nuestras fuerzas, aviación, marina, ejército y Policía Nacional, porque son parte de este accionar conjunto, es fundamental. Y además de la Policía Nacional, además del ejército, este fenómeno del narcotráfico tiene pues muchas otras aristas, es un fenómeno muy complejo. Yo lo vi crecer en México en los años 2007, 2008. Me tocó por razones de trabajo estar relativamente cerca del fenómeno. Te doy un dato. Para producir la cantidad de toneladas de cocaína que se siguen produciendo en la zona, se necesitan 15.000 toneladas de insumos químicos. Reparen la cifra, 15.000 toneladas de insumos químicos. Y bueno, ¿cómo llegan al lugar? ¿Cómo llegan a nuestro país? Alguna parte de esa llega por los puertos. Entonces tenemos que hacer un trabajo conjunto. Por otro lado, la producción de la cocaína genera una enorme masa de dinero. Eso es mucho dinero. ¿Y cómo circula ese dinero? ¿Por qué medio circula ese dinero? Necesitamos ahí a nuestra unidad de inteligencia financiera. Lo que quiero decir es que combatir el fenómeno del narcotráfico no es solo una tarea militar, no es solo una tarea policial, es una estrategia multidimensional, compleja, que tiene que abarcar muchos aspectos. Revisemos un poco la controversia de los ascensos. Hubo este informe encabezado por la comisión encabezada por Enrique Bernales, que se encarga en agosto, durante la gestión de su predecesor. El informe concluye que hubo intervención política por parte del gobierno de Humala, que se bloquearon a las promociones del 79 y del 80, que se favoreció pues a la del 84 y 85. El señor Bernales ha dicho que incluso Humala pensaba quedarse 15 años en el poder. En fin, hay toda una serie de acusaciones de grueso calibre, y al mismo tiempo, cuando uno se acerca al informe, uno encuentra problemas, o sea, en las recomendaciones de quién debería pues... Hay 7 casos de la FAP, 19 casos del Ejército, de lo que se consideran injusticias más o menos graves. Y hay pues un señor que fue relacionado con un prostíbulo, hay otro señor que no fue relacionado pues directamente vinculado con Montesinos, está el señor Zapata, otro señor fotografiado con López Meneses en la famosa cena de fiesta, cuando pues Agustín Mantilla, en paz descanse, ¿no? Estaba con miembros incluso del Poder Judicial importantes. Hay unos casos que uno dice, a ver, un ratito, ¿cómo ha sido esta evaluación? Y usted ha dicho, de un lado, que usted, para usar un término utilizado por el alcalde Castañeda hace poco, está atado de manos con respecto a los ascensos, que no puede pues modificar el tema de los ascensos y que lamentablemente esto sigue. Esta declaración suya también es una forma de decir, oiga, este informe no es lo que esperábamos. No, mire, primero, yo, para el grupo de trabajo que hizo el informe, solo tengo palabras de agradecimiento. Han trabajado durante 3 meses, lo han hecho de manera honoraria, sin cobrar salarios, sin cobrar emolumentos, han hecho su mejor esfuerzo. Pero estas recomendaciones... Y nos han entregado un trabajo que finalmente es lo que ellos han podido desarrollar, escribir a partir de lo que han hecho. De modo que esa parte yo quisiera agradecerla y la agradeceré permanentemente. En segundo lugar, el informe tiene 2 partes. Hay una parte jurídica y hay una parte de casos. La parte jurídica, me parece a mí, es la parte más lograda del informe. Se han analizado el conjunto de leyes que tienen que ver con el proceso de ascenso, se pase al retiro de ordenamiento, finalmente. Y se hacen recomendaciones legislativas. La construcción, y se señalan problemas. Pero paralelamente al informe, a la conformación del grupo de trabajo, el Ministerio de Defensa, con el auxilio de sus institutos militares, fueron trabajando
una ley que nos permitiera enfrentar el problema, porque había plena conciencia de que habían dificultades y que habían cosas que... Esta ya se presentó al Congreso. Ya se presentó al Congreso. ¿Qué corrige sobre los todo? institutos militares han trabajado en ello durante 18 sesiones con los abogados del Ministerio, y el trabajo profesional de nuestras Fuerzas Armadas han elaborado finalmente esta propuesta. ¿Esto básicamente reduce la influencia política que el en los gobierno ascensos, hace o suyo? garantiza No, lo esa- que hace es, digamos, primero ampliar el plazo de transición, porque como se cambió de régimen y se empezó a cambiar en el 2008 con una ley que pasó el tiempo de estancia en el ejército de 35 a 38 años, y luego en el 2012 ascendías más fue ampliada a 40 años. No, habían tiempos distintos. Entonces habían unos que resultaban perjudicados. Para el mismo grado, en inevitablemente. distintas Fuerzas Armadas se ascendía en tiempos diferentes, tiempos de estancia diferentes. Los profesionales asimilados al ejército, los que vienen de las universidades, médicos, ingenieros, abogados, tenían un tratamiento diferente y poco claro en relación al tema de los ascensos. Y al mismo tiempo, efectivamente, cuando se produjo este decreto 009, se produjeron también modificaciones que tendieron a favorecer a ciertas promociones en relación a otras. Se acortaron aquí los años para ser ascendidos, se ampliaron acá los años para ser ascendidos. Todo eso, que es el meollo, digamos, jurídico de la problemática desarrollada en esos años, ha sido enfrentado por este decreto, por esta propuesta de ley que las instituciones militares y el Ministerio de Defensa trabajaron prácticamente desde el momento en que comenzó a funcionar el grupo de trabajo. Entonces, este tema ha sido abordado. La segunda parte del tema de las informe recomendaciones. es el tema de las recomendaciones. Entonces, ahí ellos han hecho pues un conjunto de... Han recogido historias, han contrastado con la hoja de vida y han producido recomendaciones. Yo en esa parte creo que hay que ser muy cautelosos, hay que ser muy cuidadosos, hay que revisar caso por caso y hay que acudir a las instituciones, que son finalmente las que tienen el conocimiento Porque detallado efectivamente, de sus estos efectivos. 19 casos del ejército, por lo menos 6 o 7 se han encontrado, bueno, que uno dice, en fin, y siempre va a haber estos problemas en los procesos de ascensos y siempre va a haber gente... Pues es detrás, lógico, ¿no? porque hay gente que no está contenta con Así ser es. pasada al retiro o no haber ascendido, y a veces son distancias muy pequeñas, y hay casos en los cuales sí hay injusticias flagrantes. O sea, una persona que fue pues el 15-16, 15-16, 15-16, y de repente pasa al número 3 o 4 sin que en el medio haya alguna acción significativa que lo justifique. Bueno, evidentemente haya habido problemas. Para finalizar, ministro, otra vez, como siempre le digo, póngase la corbata o el gorro de analista y reflexione un poco, brevemente, sobre la situación actual del gobierno. Es decir, aparece este caso como el de Odebrecht, uno ve que el presidente de la República mismo pues tiene que reconocer, el presidente de la República, el ministro de Economía, el premier, ¿no? Que tienen que reconocer, para empezar, que en el terreno económico la cosa se puede complicar, ¿no? Que el optimismo que seguimos hablando pues de un crecimiento relativamente alto del Perú frente a la región, eso no hay que olvidarlo, ¿no? Pero que digamos que se complica. Venía pues esta filosofía de destrabar, ¿no? Muy fuertemente, y te encuentras con una situación como esta donde se ve precisamente los excesos de dejar, ¿no? Demasiado suelto de repente pues lo que son licitaciones y el sector privado. Claro, el primer ministro habla de un balance, pero esto constituye de alguna manera un atarantamiento, una confusión, un riesgo para el gobierno en los próximos meses. En riesgo yo creo que ninguno. Yo creo que una diferencia sustantiva y digamos, antes de seguir desarrollando la pregunta, te diré que el gorrito de analista lo tengo, siempre analizo, lo tengo Siempre hay que guardadito debajo del tenerlo, saco. por supuesto. Pero lo que iba a decir es que no tenemos ningún riesgo, porque la diferencia de esta situación con todas las demás en los países en la región, particularmente con lo que pasaba en Brasil, pero en otros lados, es que tenemos un gobierno que no está comprometido de ninguna manera con estas situaciones. Hay periodos en los cuales hay gente actuando, pero yo estoy absolutamente convencido de que todos los miembros del gabinete y el presidente de la República... ¿No le preocupa de ningún modo los veo la gestión del absolutamente presidente, tranquilos, que fue están parte del gobierno de absolutamente Toledo? claros Bien. en que tienen, digamos, una distancia muy clara con los actos de corrupción. Ahora, yo no veo por qué tenemos que vivir esta situación como un terremoto, cataclisma, tsunami. Es una oportunidad de renovación de la clase política en el Perú. Quienes hayan delinquido, quienes hayan cometido delitos, quienes hayan caído en la tentación terrible de la corrupción, tienen que ser sancionados, tienen que ir al juez y tienen que ir a la cárcel si así lo amerita la sentencia judicial. Y quien quiera que sea, como
he dicho en otra oportunidad, caiga quien caiga. Otra vez, caiga quien Tenemos caiga. la posibilidad, y creo que la sociedad debe estar muy activa, muy vigilante, muy exigente, y todos los que hacemos política, digo todos, porque hay gente honesta en todos los grupos políticos, hay gente interesada en combatir la corrupción en todos los grupos políticos, quienes tengamos esta responsabilidad y no tengamos nada que temer porque nada debemos, tenemos que empujar muy fuertemente esta renovación. Y es importante esto en el sentido que nuestra psiquis democrática, ¿no? Vive una suerte de sentido del apocalipsis inminente siempre, ¿no? O sea, algo va a pasar, esto se va a caer otra vez, ¿no? Según nuestra, ¿no? Somos una especie de gatos mojados, ¿no? Dentro de la democracia, y en realidad probablemente lo que este caso a la larga vaya a plantear es que las instituciones deben estar preparadas para afrontarlo. Y como dice usted, que llegue a la cárcel quien tiene que llegar a la cárcel, y bueno, y la cosa sigue, ¿no? Si en mi caso, hipotéticamente, yo estuviera ligado a un proceso de corrupción, pues estaría ante un cataclismo inminente. Pero si yo no tengo nada que temer, al contrario, si yo he sido víctima, porque hemos sido víctimas todos los que hemos, digamos, sido, la corrupción se hace con nuestros recursos. Las decisiones de obras mal hechas se hacen con nuestros recursos. Somos víctimas, estamos a punto de llevar a la gente que ha cometido delitos ante el juez y a la cárcel. Debemos estar más bien expectantes de que esto ocurra. Y los empresarios y las inversiones que no recurren a estos métodos, que tienen procedimientos correctos, que tienen una responsabilidad social, que tienen un fundamento ético, tampoco tienen que tener problemas. Es importante, se nos ha acabado el tiempo, pero es importante la línea que usted está siguiendo. ¿Qué respondería entonces al señor Cruz de Odebrecht que dice, oiga, en Brasil, en Suiza, en Estados Unidos hemos llegado a acuerdos que lo que se llama de leniencia, que es una figura jurídica que existe ahí, por la cual estamos comprometidos a pagar miles de millones en multas, pero nos permiten sobrevivir? En realidad nos dejan trabajar para pagar esto y sobrevivir. En el Perú, dice él, estamos viendo una actitud radical que dice cómo vamos a colaborar o cómo otras empresas van a colaborar si lo que ven es que están destinadas a desaparecer, sin de ninguna manera hacer una defensa de lo que ha sido pues una orgía de corrupción, ¿no? Aparente en la que se ha vivido. Hay un criterio también si no es realpolitik, de real economics, que se debería tomar en cuenta en un caso como este. En Estados Unidos, con muy pocas inversiones de Odebrecht, han pagado una multa de 2.500 millones de dólares. Aquí tenemos muchas más obras que en Estados Unidos, su multa debería ser mucho más grande. Primera cosa. Segunda cosa, que sobrevivan, pero el presidente Kuczynski ha dicho que sobrevivan fuera. Que sobrevivan fuera. Y por supuesto, las obras que son necesarias, que son importantes, hay que cautelarlas y conseguir nuevos consorcios, nuevos empresarios que nos ayuden a desarrollar, por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con la inversión en el gas para que la gente en el sur, Juliaca, Puno, Arequipa, Moquegua, Tacna, tenga acceso a un gas y por tanto a una energía más barata. Eso hay que cuidarlo y creo que hemos actuado con mucha responsabilidad para cuidar eso. Pero lo que es sancionable tiene que ser sancionado. Clara respuesta de Jorge Nieto, ministro de Defensa. Siempre un gusto recibirlo, Jorge. Gracias por estar con nosotros esta mañana, 7:50.